muchísimas gracias a la doctora Mónica Montaño y al doctor Marco Antonio Cortés Guardado del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la UDG, pues por invitarnos a hablar aquí, a difundir nuestro trabajo. Yo soy Frida Rodelo, coordino la licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. He hecho sobre todo estudios de periodismo. Me he centrado sobre todo en las prácticas y encuadres periodísticos. He escrito ya varios artículos académicos y capítulos de libros, pero estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un libro que es Political Entertainment in a Post-Authoritarian Democracy, que es mi primer libro escrito en coautoría con mi admirado colega aquí presente, Martín Echeverría, ¿no? De la UAP. Adelante, Martín. Bueno, estamos muy contentos. Es un libro publicado por una editorial que se llama Routledge, una editorial de 180 años de existencia británica, y tiene una muy buena distribución, etcétera. Y estamos muy contentos porque le dieron acogida a nuestro trabajo, un trabajo hecho en México, sobre México, en una dimensión de comunicación política. Entonces, creemos que puede ser una buena oportunidad para difundir no solo este trabajo, sino lo que muchos investigadores que recogemos a través de esta obra han hecho en los últimos años sobre este tema. Bueno, ¿qué es esto de entretenimiento político? ¿Qué es el corazón del libro? El entretenimiento político son las formas o los contenidos mediáticos que hablan de política, pero cuyo principal objetivo es entretener, entendido en el sentido de divertirse, pues romper, digamos, un poco con el discurso formal, etcétera, y burlarse del poder en el sentido a veces arrogante, pero a veces también sano, de poder desacralizar al poder y poder hacer que el poder no se vea como una cosa absoluta, incorregible, totalmente sabia, etcétera, sino que a través del humor poder encontrar o denunciar las falencias, los errores, etcétera. Y pensamos que una buena parte de la dieta de los mexicanos está compuesta por entretenimiento político, es decir, uno puede pensar que la política se trata fundamentalmente de mirar noticias y comentarios en las redes sociales, en esa dimensión seria o formal de la política, y que esa es la manera, a través de las noticias, en la que fluye la información del campo político hacia los ciudadanos, es la forma en que los ciudadanos se enteran y pueden responder. Pero en realidad el consumo de noticias en México es más bien modesto, pues la prensa impresa nunca se desarrolló como una gran prensa de masas. Lo principal siempre fue la televisión y en buena medida sigue siendo la televisión, y ahora las redes sociales. Y muchas de las formas de contacto de la gente con lo político es a través del entretenimiento. El entretenimiento, lo que no es noticia, digamos. Todo ese universo de discursos que son más bien populares, que implican la forma en que el pueblo, se habla del pueblo, en los códigos del pueblo, y tiene que ver con lo entretenido. Y, por ejemplo, durante las campañas, evidentemente hay una loop de información que fluye de las noticias hacia los ciudadanos, pero también en buena medida fluyen muchísimos memes, muchísimas parodias. Los canales en YouTube reproducen sátiras, comentarios humorísticos y críticos. Y si uno mira la cantidad de tracción o la viralización de estos contenidos en relación a las noticias, salvo los grandes escándalos históricos, etcétera, los memes, las parodias, los influencers, estos son en buena medida mucho más populares en el sentido de viralizados que estos contenidos. Lo que resulta de esto es que mucha gente se entera de lo que pasa en la política a través del entretenimiento y el humor, y no a través de las noticias. Y eso para nosotros es muy importante de estudiar, porque en comunicación, como en mucho de la academia, a veces somos muy elitistas. O sea, investigamos aquello que a nosotros nos parece más importante, independientemente de si es más importante para el grueso de la población o el grueso de la ciudadanía. Y aquí queremos ir hacia el otro lado, ¿no? Lo que la cultura popular cree que es importante
en las formas en que se entera de la política. Entonces, el libro está dividido en 9 capítulos, uno de conclusión y otro de introducción y otros capítulos que van desilvanando varios elementos, varios aspectos del entretenimiento político. Aquí puedo decir, incluso presumir que es un libro que explora varias dimensiones y facetas del fenómeno, no nada más como una parte de la literatura se centra en memes, no nada más el contenido de YouTube, o no nada más el contenido satírico per se de los programas de sátira, sino que en realidad es una mirada bastante amplia y bastante situada en el sentido de que observamos lo que está pasando en México desde cómo en México se ha hecho entretenimiento político a lo largo de la historia y luego cómo los ciudadanos utilizan este entretenimiento político para vincularse con el campo de la política, todos ciudadanos despolitizados que típicamente no se enganchan con la política. Entonces, el primer capítulo introductorio es una gran explicación de nuestra propuesta, de nuestra visión, de la forma en que nosotros pensamos adecuado tratar y analizar este tema en una democracia como esta. Y hago la diferencia entre como esta, porque mucho del trabajo de entretenimiento político en la Academia Internacional es de origen anglosajón. Y la tradición de libertad de expresión en el ámbito anglosajón es bastante profunda y en cierta manera irrestricta. Es decir, los cómicos, uno lo puede ver incluso en las películas de Hollywood, pero los cómicos en televisión, etcétera, se burlan de los presidentes, hacen bromas que para nosotros serían muy pesadas o inadmisibles, incluso de mal gusto, ellos se burlan de cualquier forma, de cualquier dimensión, etcétera, pero porque las libertades de expresión, incluso a veces el libertinaje, el abuso de la expresión es casi irrestricto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. Pero como todo el mundo sabe, nuestra cultura política y nuestro sistema político en buena medida es autoritario, o fue autoritario durante mucho tiempo, con libertades bastante cerradas, y era muy difícil hacer periodismo de investigación, simplemente criticar por la buena a los políticos y mucho más hacer bromas o sátiras o burlarse de los políticos. Era casi como una blasfemia, en el sentido de insultar a algo divino. Entonces no se permitía y se censuraba y se sacaba. Y ese es el gran escenario en donde todavía estamos, porque a pesar de que hubo una transición a la democracia que fue exitosa desde el punto de vista de la pluralidad, y desde el punto de vista de recambio de las élites, y esta última transición, por ejemplo, fue muy exitosa, pues entró a la izquierda y una nueva élite se encumbró, pero la cultura política de los políticos y la cultura política de los ciudadanos todavía sigue siendo, lo voy a decir de una forma un poco exagerada, mojigata, para burlarse de los políticos, para hablar, criticar en clave humorística a los políticos. Entonces, ese es un signo que nosotros tenemos, y es un elemento que hace que se cierren espacios o que los espacios de humor sean muy tímidos, sean muy autocontenidos, muy autocensurados, que sean también, que escapen, digamos, por la vía digital, más bien, en donde no hay con tantos controles de censura, aún de todos modos ahí, sigue siendo tímido, sigue siendo. Entonces, lo que hacemos es tropicalizar un poco el conocimiento generado sobre este tema en el ámbito mexicano, bajo estas condiciones de cultura post-autoritaria, institucionalidad post-autoritaria, sobre la base de lo que aprendimos durante mucho tiempo de la transición del sistema de medios, de un sistema de medios autoritario a un sistema de medios democrático que lentamente fue abriéndose paso para incrementar la libertad de expresión y el conocimiento público disponible ahí sobre lo político. Entonces, esa es la base principal, la explicación de cómo estas expresiones humorísticas y satíricas llegan a México. En buena medida fueron una importación de formatos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, incluso de España, cómo se tropicalizan y cómo las condiciones locales hacen que tomen una coloratura muy distinta, que tienen una forma muy distinta. Y exploramos sucesivamente cuáles son los límites a esa expresión humorística, cuáles son las adecuaciones que tienen que hacer los actores locales, quiénes son los actores locales, etc. Entonces,
sobre la base de eso, yo voy a hablar de algunos capítulos que hablan sobre todo sobre el espacio de los medios tradicionales. Frida hablará un poco más de los medios digitales, en donde el fenómeno es un poco distinto, pero es un poco parecido. El primer capítulo, o el segundo capítulo y el tercer capítulo también en buena medida es una suerte de historia y explicación histórica de cómo se abrió paso la expresión humorística en el espacio mexicano. Primero empieza con la carpa, digamos, el circo. Mario Moreno Cantinflas, por ejemplo, es un hombre de circo, fundamentalmente, que luego pasa al cine, y cómo se va abriendo, incubando, digamos, esa expresión, desde la censura o autocensura del régimen, en donde los cómicos tenían que decir cosas, pero muy codificadas. Ahí Mario Moreno Cantinflas fue un gran maestro de cómo se puede criticar al poder, pero sin que el poder pueda reclamar que fue criticado, porque es tan sutil y es tan de sentido común que en realidad no podía decir el régimen que fue atacado por Mario Moreno, pero sí hubo una denuncia. Y cómo a lo largo del tiempo pasa con el cine y luego la televisión se va abriendo de manera muy tímida, muy gradual, la libertad de expresión humorística, satírica. Hay obviamente retrocesos, hay golpes en la mesa, como cuando el Loco Valdés se atrevió a criticar a Benito Juárez, a la mujer de Benito Juárez, recibe una llamada del presidente de la República diciendo que esto no está bien, y hay un acto de censura muy, muy claro. Pero poco a poco, conforme la transición a la democracia va madurando, conforme se van abriendo libertades de expresión en el campo periodístico también, se va abriendo poco a poco. Y en la transición democrática, digamos, en las elecciones de 2000, que son la cumbre, digamos, de la transición, ya teníamos instalados bien a bien formatos en televisión. Un poquito antes, durante los 90 en la transición, vino esta cosa de los hechos de Peluche, por ejemplo, donde se criticaba el poder, y se fue abriendo poco a poco con ciertas restricciones. No se hablaba del ejército, no se hablaba de la Iglesia Católica, no había, digamos, una crítica en términos de rendición de cuentas, de qué hicieron con el dinero, qué hacen con el poder que les damos, pero por lo menos había alguna referencia satírica. Y en el tercer capítulo vamos analizando los contenidos puntuales, sobre todo de las campañas recientes, y cómo en los programas satíricos que pudimos rescatar de YouTube en el archivo, digamos, digital, podemos ver objetos de crítica, podemos ver niveles de crítica satírica, podemos ver recursos humorísticos que utilizan, etc. Y me salto a la última parte del libro, que habla sobre qué le hace ese entretenimiento político a la gente, o visto de otra manera, cómo la gente usa ese entretenimiento político para engancharse e involucrarse con la política. Entonces, un caso de estudio de estos son los memes. Hicimos unos grupos de enfoque en otro proyecto y lo retomamos esa información y le preguntamos a la gente para qué utilizan los memes y si eran un elemento relevante. Obviamente hay una pluralidad de opiniones y de información que es a veces contradictoria, a veces complementaria, pero en ese capítulo se pone de manifiesto, digamos, la dualidad del entretenimiento político ya de lleno, plenamente. Por un lado, el entretenimiento político, los memes que circularon en la campaña 2018 sobre los distintos candidatos fueron un elemento que atrajeron la atención de personas que no le interesa la política o que creen incluso que la política es una cosa que no tiene que ver con ellos, ni con su vida, ni tiene consecuencias en su vida, o es una cosa tan maloliente que en realidad no tiene caso, o no tiene ningún sentido desperdiciar ningún tiempo de vida de uno para mirar lo que pasa en la política, es algo extremadamente sucio. Y estas personas admitían que en realidad sí, les atrajo la política vía el humor y después a través del humor empezaron a profundizar en cosas que en principio no hubieran tenido la curiosidad de profundizar. Y también permitían elaborar críticas. La gente había escuchado críticas y el meme los llevaba a un nivel de profundización, de crítica o de reflexión o de razonamiento o de intuición superior al que simple noticia de un escándalo de corrupción. Y cuando veían el meme ya entendían cabalmente de qué se trataba. Pero por el otro lado, también el meme tiene todas las desventajas del entretenimiento político. Puede distraer a la gente de lo que está pasando a su alrededor, puede trivializar. Si hay un escándalo
de corrupción, por ejemplo, y a través del humor lo minimiza, lo trivializa o lo hace de menos, puede despolitizar a la gente en el sentido de que nada más se van por la risa, por lo chistoso, pero en realidad no hace a la gente reflexionar sobre algo, etcétera. Entonces, bueno, sobre esta dualidad concluimos que sí tiene un papel importante siempre y cuando muchos de los ciudadanos puedan mirar en el meme este lado crítico, este lado reflexivo, este lado de introspección y reflexión profunda sobre el escenario político. Y el último capítulo, que lo elaboré principalmente yo a partir de una investigación que se hizo en 18 y 21, es bastante más clásico en el sentido de efectos de los medios. Es una encuesta, 1.300, 1.400 casos, aplicado en dos momentos, 18 y 21, donde se le hace la pregunta sencilla de, bueno, sátira política, ¿usted se entera de la campaña a través de la sátira política? ¿Y en qué medida? Mucho, poco, algo, poco. Y otra serie de valores, bueno, de elementos, de actitudes políticas, de que expresan más o menos enganche o más o menos alejamiento de la gente hacia lo político. Y lo que se observa tanto en la presidencial del 18 como en la legislativa del 21 es que quien ve sátira política desarrolla actitudes de vinculación con lo político. Y eso, vamos, esas actitudes tampoco se disparan, es decir, no es que la gente pase de nunca votar a luego ir a votar y fervientemente salir a las calles a protestar, no sucede eso. Pero sí tenemos incrementos importantes en algunas cuestiones, tenemos incrementos en el conocimiento, la gente que ve sátira política sabe más acerca de la política que la gente que no lo ve, o que la gente que lo ve poco. Tenemos también elementos de confianza en las instituciones, tenemos reducción de cinismo, esta actitud de todos los políticos son iguales, todos los políticos son malos. Mirando la sátira, esto se relativiza, se empieza a mirar los matices, se empieza a mirar algunos asegúnes al respecto. Entonces, lo curioso es, primero, la constatación de que esas actitudes que nosotros llamamos prodemocráticas, que ayudan a que la gente se acerque a la política, se involucre en la política y participe, son incrementadas a partir de consumir sátira política en televisión. Pero lo otro que tuvimos como una sorpresa feliz es que eso sucede en las elecciones presidenciales y en las legislativas. No esperábamos que sucediera en las legislativas, porque son típicamente de menor intensidad y es una especie de referendo del presidente más que una elección de suyo. Y también sucedió, lo cual nos está diciendo que la sátira política y que este tipo de formatos tienen una utilidad cívica, le sirven al ciudadano para algo, tienen un beneficio y que por eso no debemos excluirlos de la investigación ni trivializarlos como si fuera una cosa solo de entretenimiento, tan risa y punto, sino que debemos incluirlo dentro de una agenda científica que investigue qué es lo que saben de política los que no miran noticias. Y esa es la parte importante y el corazón de este libro. Entonces, bueno, este sería mi comentario en general, abuelo de pájaro, de algunos contenidos que estuvieron sobre todo bajo mi responsabilidad, pero que tuvieron importantísima lupa de Frida, evidentemente. Y bueno, aquí lo dejaría. Y ahora Frida viene con el comentario de la parte más digital. Sí, no, excelente, Martín. Y creo que has dicho los puntos más importantes del libro. Y es bien interesante cómo, por ejemplo, bueno, al menos en mi caso, mi involucramiento en estos temas surgen del cuerpo académico del que formo parte, que era de estudios sobre televisión. Digo era porque ya le cambiamos el nombre del cuerpo académico y ampliamos el enfoque, pero era enfocado en estudios sobre televisión y ahí estábamos armando un proyecto sobre video bajo demanda. Y en ese proyecto de video bajo demanda, yo propuse, como yo estaba ahí en el cruce entre televisión y estudios sobre periodismo, yo propongo ahí pues meter el caso de Chumel Torres, ¿no? Y el pulso de la República. Y entonces ahí vemos cómo cuando tú te metes en los temas del entretenimiento político y la sátira,
bueno, al menos a mí me parece bien interesante, ¿no? Bien apasionante, todos los antecedentes de estos formatos y de este género. Y en México, pues tú te vas al siglo XIX, ¿no? Y ahí ves los primeros ejemplos de caricatura política. Y luego tú te vas a los rudimentos de la televisión mexicana y ves de nueva cuenta casos bien interesantes, así como lo que ahorita mencionabas de Mario Moreno Cantinflas, ves casos bien interesantes en la televisión con este Chucho Salinas, ¿no? Y todavía encuentras grabaciones en YouTube de la manera en la que Chucho Salinas se las ingeniaba. Todavía ni siquiera era Televisa, era Telesistema Mexicano, para meter ahí humor político, ¿no? Y hablar de una forma muy velada, muy sutil acerca de la corrupción que rodeaba a cualquier persona en México. Y menciono todo esto, hago toda esta digresión para llegar al punto de que cada nuevo medio que surge es un nuevo medio en donde surgen estas manifestaciones como forma de hablar acerca de la política, como forma de manifestarse de las personas acerca acerca de la política. Y sí, nuestro libro entonces, y que es de entretenimiento político en México, pues intenta explorar tres lados, ¿sí? De este tema, ¿sí? El primer lado es lo histórico, ¿no? Con una perspectiva muy histórica, estructural. Eso quiere decir que queremos centrarnos en las condiciones que han permitido que se geste y se produzcan, que se gesten y se produzcan estas manifestaciones. Pero una segunda faceta es el salto de la sátira y el entretenimiento político de estos medios, entre comillas, viejos a los medios digitales y cuáles serían las implicaciones de este salto para la esfera política. Y en una tercera faceta, lo que ha mencionado Martín acerca de las repercusiones de viejas y nuevas formas de entretenimiento político en la formación de actitudes cívicas y políticas en nuestro país. Otra cosa bien interesante es cómo todo esto nos obliga a plantearnos, a preguntarnos, bueno, ¿y por qué hay ahora tanto auge de la sátira? Que en realidad, como lo mencioné hace un momento, siempre hay ejemplos en distintos periodos, ¿no? Pero cuando hablamos de la televisión, ¿no? De este boom que hubo en la televisión internacional de formatos que tenían formatos televisivos que hacían humor político, pues encontramos explicaciones que tienen que ver con cómo estos formatos se copian y se imitan para, como lo decía Martín, tropicalizarse o reinterpretarse. Pero también encontramos explicaciones que tienen que ver con el hecho de que también en cada lugar surgen condiciones propicias para que se desarrollen estos formatos, ¿no? Tanto en lo material como en lo institucional y lo cultural. Y aquí también hablamos de esta cuestión de que el Internet, cómo el Internet ha permitido que las personas en México tengan acceso a plataformas como YouTube, en donde cualquiera puede crear videos. Y en su momento también fue importante, por ejemplo, el cable, ¿no? Pero también otro aspecto que tiene que ver con condiciones propicias, eh, pues es una mayor aceptación de la comercialización en los medios de comunicación y de los formatos asociados a este incremento de comercialización, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo a todos los formatos relacionados con el infoentretenimiento, ¿no? Pero también tenemos cambios culturales bien importantes que incluyen cierta erosión en la creencia en las autoridades que
deciden qué es lo que es conocimiento en un contexto, ¿no? Las autoridades epistémicas, ¿no? La ciencia, la intelectualidad, las personas que hacen el periodismo, ¿no? Se erosiona esa autoridad y surge mayor cinismo. Y eso también crea el entorno propicio para burlarse de las instituciones, ¿no? A través de la sátira, ¿no? Y también, por supuesto, como lo mencioné, pues está el estudio, el cual se ha enfatizado mucho en nuestro país de la influencia de las condiciones políticas y económicas internas, ¿no? Y aquí cruzamos el desarrollo de la sátira con la trayectoria de los medios en México y su proceso de liberalización, que es algo también muy apasionante. Hay trabajos al respecto en nuestro país. Y cuando hablamos de la pertinencia de este estudio del entretenimiento político y de la sátira, nosotros nos enfocamos en tres razones o mencionamos tres razones de su pertinencia. Por un lado, hay y no se puede negar, un muy alto consumo de la sátira política y del entretenimiento político. Incluso podríamos preguntarnos eh, si no ha llegado a desplazar el consumo en noticias tradicionales, pero eso es más complicado de saber. Entonces, hay alto consumo. Otra razón de la pertinencia es, además del alto consumo, hay una producción que puede realizar cualquier persona. Y esta producción abierta a las personas es aquí cuando hablamos de eso, hablamos de personas que fueron excluidas del espacio público, ¿no? Y en cierto sentido, entonces, de un ensanchamiento del espacio público. Y en tercer lugar, como lo mencionaba Martín, toda esta cuestión de la reflexión acerca de los problemas de las democracias y cómo los problemas que se diagnostican en las democracias modernas nos obligan a examinar las consecuencias de estas nuevas modalidades de comunicación, ¿no? Del entretenimiento político, pero también de todas las nuevas formas de comunicación que encontramos en los medios digitales. Como lo mencionaba Martín, podrían la sátira, el humor y el entretenimiento político, en teoría, ¿sí? Desde una perspectiva normativa, no ser los formatos óptimos para nutrir una esfera pública, pero aún así pueden ser muy útiles para las audiencias que no tienen acceso a otras formas de conocimiento. Y bueno, acerca de lo digital, como les mencionaba, esto se aborda en la parte número 2. Aquí el objetivo fue comprender las expresiones del entretenimiento político en este ámbito. Hay 2 capítulos que se centran en específico en fenómenos observados en la plataforma de videos de YouTube. ¿Qué fue lo que descubrimos ahí? Bueno, por un lado, el entretenimiento político que está basado en plataformas digitales no solamente está determinado por el contexto político y económico, sino también por las particularidades de la plataforma. Y como sabemos, cuando hablamos de plataformas, sea YouTube o sea Uber o sea Mercado Libre o Amazon, estas tienen un modelo de negocio. Existen porque hay ahí la idea de que de alguna manera se va a usufructuar, se va a monetizar lo que se está realizando ahí. Y entonces el modelo de negocio de YouTube incide muchísimo en los fenómenos que observamos ahí, ¿no? Las cosas que vemos que han ocurrido y que están ocurriendo en YouTube, porque estas condiciones o estas características de las plataformas no son fijas, ¿no? Van cambiando con el tiempo. YouTube no siempre fue así como lo observamos en este momento. Surgió de una manera y ha venido transformándose precisamente en esta búsqueda de
en esta búsqueda de monetizarse, pero también en esta búsqueda de sus estrategias para, digamos, no ser criticado, no ser regulado, etcétera, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar, en apariencia pudieran parecer que son libres, que se goza de una total libertad de expresión, pero cuando miramos con cuidado, podemos observar cómo los canales de YouTube todavía están muy limitados por la presión de cumplir con las normas de la plataforma, ¿no? Normas no escritas, sino las cosas que la plataforma te impulsa a hacer para que tu contenido se coloque bien, ¿no? Por ejemplo, una de estas normas es buscar audiencias masivas que sean atractivas para los anunciantes. Entonces, las y los creadores independientes, bueno, en este caso de entretenimiento político, chocan contra el periodismo y chocan contra las y los periodistas profesionales. Y estas tensiones generan estrategias por parte de los actores en ambos campos para distinguirse entre sí y para proteger sus respectivos ámbitos de autoridad. Además, está la obligación de crear contenidos en forma constante, de dar seguimiento a las estadísticas o las métricas en tiempo real para hacer lo que genera más involucramiento en las audiencias. Y de esta manera, la plataforma incita, entrena, educa a quienes crean contenidos para crear los videos que van a ser más populares, que van a ser más trending, como se dice ahora, en lugar de impulsar los contenidos que van a cumplir con los estándares de calidad, con los contenidos que sean de servicio público, con contenidos que sencillamente no mientan, por ejemplo, ¿sí? Aspecto que no lo encontramos. No encontramos que sea una norma. Entonces, la explosión de contenidos de entretenimiento político en medios digitales, en específico en YouTube, tiene consecuencias muy importantes, muy serias. Una primera consecuencia es que esta forma de entretenimiento se ha establecido como una fuente de conocimiento alternativa al periodismo profesional. Y queda muy claro que tiene un enorme potencial para llegar a la ciudadanía, porque este tipo de medio inspira a las personas creadoras a hacer personajes que tienen esta capacidad de conectarse con las personas a través de actuar, a través de realizar una crítica que parece abierta, ¿sí? Que es irreverente, que parece auténtica, ¿sí? Una crítica contra las élites políticas y mediáticas, en muchas ocasiones una crítica que a lo mejor no se había escuchado, que en muchas ocasiones una crítica que a lo mejor no habíamos visto en otro tipo de medios, ¿no? Y en este punto, sin embargo, plantea interrogantes serias sobre el futuro del periodismo profesional, ¿no? Aparte de lo que ya mencioné acerca de la regulación, ¿no? Porque estas creaciones de personas externas al periodismo, de estos outsiders, pues canibalizan la profesión periodística, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de personas que hacen sátira y periodismo amateur que siguen dependiendo de los contenidos creados por periodistas profesionales. ¿Y de qué se sustenta el periodismo profesional? También tenemos, en segundo lugar, que la popularidad del contenido político independiente en YouTube resulta muy natural si pensamos que en México los medios de comunicación electrónicos permanecieron bajo el control de las élites durante décadas, ¿no? Y con una libertad, como lo describimos en el libro, eh, compleja de describir, ¿no? De repente amplia, pero también ahí depende del tipo de medio, menos amplia si el medio es muy popular, por ejemplo. Y esta popularidad debe también llevarnos a reflexionar
sobre los riesgos desatados por la falta de regulación de las plataformas digitales y más específicamente sobre la falta de controles eficientes para prevenir la difusión de información falsa, tanto por parte de los medios independientes como de los grandes medios comerciales, que es un aspecto muy problemático no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, para cerrar, un último comentario que voy a realizar es que estos temas generan noticias, vemos artículos y comentarios constantes. Por ejemplo, tenemos encuestas que hablan de un declive del consumo de noticias, también encuestas que hablan de la menor confianza en las noticias, también encuestas que hablan de que ha crecido la proporción de personas que evitan leer o exponerse a noticias, ¿no? Y entonces, las fuentes alternativas de información política, aquí en este caso estamos hablando del entretenimiento político, podrían entonces ser cruciales para lograr una ciudadanía comprometida. Y bueno, desde cierta perspectiva, sí, el entretenimiento político podría no ser el formato más adecuado para lograr esto, debido a su emotividad, debido a su ludicidad o a su informalidad, ¿no? También hablé de la falta de controles en el sentido de que no son creados desde la profesión periodística, entonces sus creadores pueden sentir que no tienen una obligación normativa de cumplir con ciertos códigos de ética, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, podría decirse que no es el formato más adecuado para cumplir entonces con los requisitos de educar a la ciudadanía y ser una herramienta y un escenario de debate político. Pero ante el entorno digital actual, y estamos en este momento hablando en 2023 en el preámbulo de las elecciones presidenciales, ¿no? Pues este es un objeto que no debe de pasarse por alto, ni tampoco de minimizarse. Y aquí cierro mi comentario. Martín, ¿quieres despedirte? Quisiera cerrar enfatizando el futuro de este tipo de investigaciones, conforme lo que comenta Frida. El escenario es un declive en el consumo de noticias, que de repente en nuestros países es dramático, un declive en la credibilidad de noticias, un incremento en el consumo de contenidos digitales de entretenimiento y sobre todo, y esto lo hablo por el tema del futuro, me parece que una socialización política mucho más enfática en los formatos digitales, políticos o no. Es decir, cuando se le pregunta a los ciudadanos, preciudadanos, digamos, de 16 a 20 años, o los ciudadanos menores de 25, ¿cuál es su principal fuente de información sobre lo público? Es TikTok. Y TikTok, pues son unos cuantos segundos, muy efectistas, con características muy alejadas del periodismo tradicional y mucho más cercanas a lo que nosotros decimos como entretenimiento. Entonces, me parece que el tipo de investigación que estamos presentando en el libro tiene futuro en el sentido de que va a ocupar cada vez más a la comunidad académica en investigar a partir de qué fuentes de información y conocimiento la gente se está formando actitudes y enterándose de lo público. Entonces, les invitamos a mirar este libro, Political Entertainment in Post-Authoritarian Democracies, publicado por Routledge. Sale en agosto 25 como ebook, sale impreso en octubre, está disponible en todos lados, pues en Amazon, en la propia página de Routledge.
y les recomendamos fuertemente pedirlo a la biblioteca. Este tipo de libros, por su característica de nicho, de alta especialidad académica, suelen ser costosos, por lo tanto, recomendamos más bien pedirlos a bibliotecas, a los servicios de bibliotecas, para que ellos asuman el costo y que podamos tener acceso a él.